Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si escuchan esa sintonía y ven esa fuente, es que estamos en la Fuente del Bombillo. Hemos regresado, y por tercera vez. Lo hicimos hace unos 20 años durante varias temporadas, lo hicimos de nuevo en el 2017, 2018, lo queríamos hacer el año pasado, pero ha pasado el COVID y hemos vuelto de nuevo. Y aquí estamos. Y además ya les anuncio de antemano que hemos decidido, en esta Fuente del Bombillo, volver a entrevistar a todas las personas o grupos, entidades de todo tipo, que pasaron hace 3 años por aquí, para saber cómo les va, cómo les ha ido y cómo han estado con el COVID. Y para empezar tenemos nada más y nada menos que al juez decano, don Fernando Germán Portillo. Muchísimas gracias, muchas buenas noches y gracias por estar aquí reestrenando la tercera edición de la Fuente del Bombillo. Bueno, buenas noches y muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Yo un placer de estar en un programa con tanta solera y bueno, nada, a ver qué tal nos ha ido, ¿no? A ver qué tal nos ha ido y qué tal nos va y qué tal nos puede ir. Les voy a pedir a todos un favor, incluyendo a mi invitado, que es una pequeña explicación personal, y ahora entenderán la relación que tengo con el programa. Hará un año, como ustedes recordarán, todos recordamos, España, el mundo se cerró, no se podía salir ni a la calle, bancos cerrados, administraciones públicas cerradas, esta televisión, los colegios, todo, no se podía salir salvo para lo típico, farmacia y compras. El que les habla, aquí Televisión Melilla, hicimos de forma inteligente y prudente un sistema telemático de trabajo y además se paró toda la programación, se hizo una programación especial para que nosotros, los compañeros, no nos viéramos mucho y evitáramos cualquier tipo de contagio. Les hablo de una época en la cual todavía no había vacunas. Yo mismo decidí seguir en la oficina. Soy un poco analógico, me gusta trabajar en la oficina desde el punto de vista telemático, pero una oficina que éramos apenas 2 o 3 personas y a mucha distancia. Entonces, en esos 3 meses me levantaba y a las 8, 8 y media, 9 de la mañana, andaba por Melilla a la búsqueda de mi trabajo en una Melilla vacía, muerta, daba un poco de miedo, daba incluso bastante miedo, es que no había ni animales, ni gaviotas, ni gatos, nada. Como mucho el kiosco de la Plaza de España, algún servicio de limpieza, alguna patrulla de la policía, se podía andar por la avenida que nadie te iba a atropellar. Y en un momento determinado, de aquellas semanas que iban pasando de forma rutinaria, se me ocurrió hacer unas fotografías de todo el centro vacío, a todo esto a las 9 menos cuarto de la mañana, y las envié a algunos amigos y conocidos, entre ellos al juez. Y se lo envié al juez porque el juez era una de las pocas personas que de vez en cuando coincidíamos y nos saludábamos. Y dije, hombre, un ser humano, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Porque uno realmente se le daba un poco de... Al principio fue una experiencia, pero después pasear absolutamente solo por las calles daba un poco de impresión por más que uno se habituara. ¿Cómo recuerda aquella época? Pues como lo recuerda usted, impresionado por ver cómo fuimos capaces, ¿no?, de cerrarnos todos en nuestras casas, de cerrar comercios, establecimientos y bueno, estar en casa esperando que pasase lo más crudo de una pandemia que en principio parecía que no creíamos que viniese y que al final pues llegó con muchísima dureza. Como dice, en mi caso, pues yo, en mi condición de juez decano, pues tenía que asistir frecuentemente a la propia sede judicial. Yo y otros muy pocos que también estaban, como el juez de guardia o el juez de menores, cuando tenía cuestiones de menores. En fin, los servicios que podemos considerar esenciales. Y en esos días, muy a mi pesar, el decanato de Melilla fue esencial, hubo que coordinar muchísimos organismos, servicios, establecer cuáles iban a ser las medidas o podían ser las medidas, en fin, estar a la orden del día porque casi cada semana cambiaban las restricciones, en fin, y todo ello para tratar de mantener el servicio de justicia al ciudadano en lo más esencial, que no paralizarse, porque desde aquí puedo decir con la boca bien llena, aunque fue a costa del gran riesgo de todos, no solo los jueces, sino el resto del personal de la Administración de Justicia, que la justicia no paró en lo más esencial, es decir, pararon evidentemente los juicios y señalamientos ordinarios, pero el juzgado de guardia, como digo, siguió atendiendo a detenidos que hubiese, pocos, porque efectivamente también incluso los malos se encerraron en aquellos días, pero bueno, aún así también había cuestiones ya no solo penales, sino civiles que podían tener carácter urgente, las cuestiones de violencia de género, que aunque también descendieron, pues efectivamente había que estar ahí por si alguna mujer lo necesitaba, en fin, cuestiones, como digo, que no podían parar y, como digo, no paramos. Recuerdo que pensé en varias entidades oficiales, públicas, cómo lo harán. Pensé en la sanidad, que estaba recibiendo una presión y que fue a más, solamente se ha reducido desde hace relativamente poco, y pensé también, obviamente, en la justicia, sobre todo porque, como siempre, están saturados, y dije, bueno, ¿y ahora qué se hace cuando se para todo? ¿Y todavía siguen ustedes, digamos, viviendo en una inercia del atasco que tuvieron? No vivimos todavía de la inercia del atasco porque ese atasco a día de hoy
creo que podemos decir que está bien superado. Se hizo un considerable esfuerzo cuando se reanudó la actividad judicial más o menos normal, ¿no?, dentro de las medidas de seguridad que había que preservar. Un sobreesfuerzo, como digo, de jueces, fiscales, letrados de Administración de Justicia, abogados, procuradores, todos funcionarios de Administración de Justicia, por tratar de reparar el retraso que se había producido como consecuencia de aquel confinamiento duro que se padeció a partir del mes de marzo. Eso se ha hecho y a día de hoy podemos decir que ese retraso que efectivamente se produjo pues ya ha sido superado. Lo que ocurre es que seguimos trabajando pues con la pandemia, teniendo la pandemia encima. Sigue habiendo restricciones de entrada, aunque cada vez se van suavizando más, ¿no?, al edificio judicial, a la cita previa, ¿no?, que como digo se está suavizando, pero bueno, todavía está oficialmente en vigor. Seguimos teniendo mamparas en las oficinas, seguimos llevando mascarillas, por supuesto, en el edificio judicial, pues los señalamientos han seguido distanciándose, o se ha mantenido, mejor dicho, el distanciamiento entre señalamientos para evitar la aglomeración de personas a la espera de juicio. En fin, que seguimos todavía con ciertas prácticas que hemos adquirido como consecuencia de la pandemia y que no nos han abandonado porque todavía la pandemia no nos ha abandonado. ¿Cómo cambió el tema iba a decir, las denuncias, de las penas? Quiero decir, como ha dicho incluso en un tono irónico, que hasta los potenciales ladrones o delincuentes se encerraron porque no había otra. ¿Hubo una obvia e inevitable disminución de casos? Muchísimo se notó, en particular en la jurisdicción penal, la que ve de los delitos. Ya no solo, y evidentemente, pues como digo, la gente estaba en sus casas y el que quería delinquir, pues bueno, con tanta policía que había además, presencia policial en las calles, bueno, era complicado. Entonces sí que hubo una reducción drástica de delitos. Pero no solo por eso, sino porque como consecuencia de ello se había cerrado la frontera. El cerrar el paso fronterizo supuso que dejaran de venir a Melilla diariamente entre 20.000 y 30.000 personas, que evidentemente no todas ellas son delincuentes para nada, pero evidentemente entre ese flujo tan grande de personas pues también había gente que venía aquí a cometer delitos. Al cerrarse la frontera, pues evidentemente eso se ha disminuido, hasta el punto que la disminución que ha habido en toda España de lo que son los delitos que se han cometido durante el año 2020 se puede apreciar, como digo, en todos los juzgados españoles, pero en Melilla ha sido mucho mayor el porcentaje de disminución debido, creo yo, a esta peculiar característica de la ciudad que es el cierre de la frontera. Luego, eso sí, he hablado al principio del cierre radical, el drástico que hubo, pero después el tema se fue flexibilizando, aunque no tampoco de amplia libertad. De hecho, no ha habido una amplia libertad de movimiento hasta hace relativamente poco. Con lo cual hubo el intento, no digo decente, pero digamos imaginativo, por parte de ciertos delitos muy típicos de nosotros, los estupefacientes, de cómo puedo delinquir, o sea, cómo puedo traficar con todo cerrado y todavía con mucha vigilancia. Y se dio el caso famoso, poco penoso, del tema de lanzarse bolsas de droga, de estupefaciente a través de la valla, por cierto, casi siempre filmadas por las cámaras de la Guardia Civil. Nos dio una impresión el hecho de que cuando se recogían o se lanzaban, se usaban por parte, en cierto modo, de los organizadores a menores, que eran los más inocentes, los que no se daban cuenta que estaban siendo perfectamente filmados. ¿Hubo un cierto ascenso de ese tipo de delito en el tema de los menores? En el tema de menores también se notó la disminución de delitos en general, es decir, una disminución de toda delincuencia, tanto la adulta como la de menores. Pero es cierto que hay delitos que trataron de seguir cometiéndose, como es el caso del tráfico de drogas. Por mucho que a la gente le pueda parecer imposible, en aquellos sitios incluso tienen mucha seguridad, la droga circula, o trata de circular más bien, ¿no?, porque siempre que se detecta, pues se para. Por ejemplo, los propios establecimientos penitenciarios, ¿no?, donde hay controles muy rigurosos, pero aún así es difícil parar cuando hay una necesidad de consumir un producto y hay gente dispuesta a proporcionar ese producto. Entonces, incluso con el confinamiento cerrado, incluso con las fronteras cerradas, pues había intentos de tráfico y seguro alguno que sería fructífero, porque bueno, como digo, hay una demanda y hay una oferta y eso es muy difícil pararlo. Sin duda alguna se redujo muchísimo, sin duda alguna se redujo muchísimo, pero llama la atención esto que indica porque bueno, era algo muy visible, muy visible y, como digo, que es muy difícil realmente de parar. Con respecto a los menores, como digo, en general se produjo un descenso de los delitos que cometían estos y no hemos apreciado que haya habido un aumento en relación a lo que es el tráfico de drogas. Como juez decano, permítame el tono, le han dado mucho trabajo los jueces compañeros en este raro
tiempo en el cual le vuelvo a entrevistar, porque la última vez fue en el 18, vi la fecha, han pasado pues eso, casi 3 años, pero 3 años que han sido como poco extraños, porque no solamente el 20 ha sido muy especial, sino que el 21 en cierto modo ha sido una sombra del 20, ahora sí estamos entrando en una cierta normalidad, pero yo creo que no fue hasta muy entrado este verano donde la gente ya empezó a coger eso, el verano, las vacaciones, un comentario que nos ha hecho un compañero que ha estado en una ciudad determinada, en una especie de fiesta, y ahí no llevaba máscara a nadie, como si no hubiera todavía COVID, y lo hay además en sus versiones más peligrosas. Los jueces se han comportado bien. Sí, los jueces se han comportado muy bien, pero es normal que tuviesen problemas de organización y de funcionamiento que me trasladaban a mí como cabeza visible, que yo trataba de coordinar, organizar, resolver, en fin, pero bueno, se han portado, claro que sí, no voy a decir otra cosa, muy bien, porque además es la verdad. En general, como digo, no solo jueces, sino fiscales, letrados de Administración de Justicia, funcionarios de la Administración, forenses, todo, han dado mucho de sí durante el año 2020, durante lo que va del año 2021, como digo, por tratar de paliar la situación y bueno, la verdad es que, como digo, incluso a riesgo de su salud, porque al principio, cuando se venía a trabajar, se venía, pues eso, sin mascarilla siquiera, porque las mascarillas al principio parecía que no eran obligatorias, con una mampara que después se ha visto que tampoco son tan necesarias, dado que la transmisión del virus es por acumulación, ¿no?, de aerosoles en el aire, no por expiración directa, ¿no? No es como la gripe, no es como la gripe. No es como la gripe. Entonces, claro, se está viendo que ha habido claramente vocación de servicio público por no entorpecer el funcionamiento, como digo, lo más esencial de justicia. Ello incluye también a abogados y procuradores que también han tenido que prestar esos servicios esenciales. Es decir, que yo diría que no es que se hayan portado o no se hayamos portado bien, es que nos hemos portado excepcionalmente bien. Voy a entrar un poco en el capítulo más humano, cosa que hice hace varios años y vuelvo a hacerlo porque no sé si nuestros compañeros han puesto ya o os van a poner unas imágenes que recuerdo que entrevistamos a usted en su propio despacho, muy pequeñito, por cierto, y allí le preguntamos sobre algo que es un poco especial en el trabajo como funcionario público. El gran número de horas que como funcionario público no solamente se pasan en sus despachos usted y otros jueces, sino también fuera de las horas lectivas, porque entiendo que hay unas horas lectivas como tales. Pero claro, no se pueden cumplir, o sea, o vives allí, que yo creo que si les pusieran habitaciones se quedarían allí, en las torres, o te traes trabajo a casa, o vuelves de casa y te vuelves al trabajo. Sigues, entiendo, esa saturación de trabajar en casa en algún tipo de despacho un poco más tranquilo, o volver al despacho, porque si no, sencillamente es que no dan abasto. Efectivamente, el trabajo de juez, de magistrado, no es un trabajo de 8 a 3, es un trabajo, primero, vocacional y segundo, de resultados. Si entran 50 asuntos en el juzgado, uno trata de sacar 50, si entran 500, pues trata de sacar los 500 asuntos. Eso hace que la inmensa mayoría de juzgados de España, pues bueno, el juez esté por las mañanas en el juzgado, pues resolviendo, estando en juicio, ¿no?, atendiendo vistas, tomando declaraciones, atendiendo al funcionario, en ocasiones a los propios justiciarios directamente, resolviendo recursos, en fin, trabajando en lo más inmediato y después aquello que requiere normalmente de una reflexión más tranquila y más pausada, pues se lo lleva a casa para por las tardes o el fin de semana pues tratar de sacar. Yo cuando en algunas ocasiones por parte de nuestros responsables políticos o públicos se pide un sobreesfuerzo a jueces y magistrados, me tengo que permitir recordar que ese esfuerzo lo estamos haciendo ya de forma constante y que nuestro trabajo no consiste solo estar en sala de vistas haciendo juicio, que muchas veces, no, pues bueno, pues si nos falta un compañero que entre otro, pero a ver, que uno tiene, si en ese día tiene la suerte de no tener juicios, pues estará poniendo la sentencia o resolviendo precisamente esos juicios que tuvo. Quiero decir que nuestro trabajo no consiste solo en sentarnos en estrados, en dirigir un debate y, como ocurre en las películas inglesas, dictar sentencia al terminar el juicio, no. La sentencia hay que redactarla, hay que meditarla y eso normalmente se hace en casa. Y como el volumen de trabajo que hay, como digo, en la inmensa mayoría de juzgados españoles de sobrecarga, pues al final eso obliga efectivamente a tener que llevarse trabajo a casa o bien quedarse en el despacho por las tardes o incluso fines de semana. Y como veo que le sobra energía, se mete en lo de la gestora independiente. Sí, bueno, sí, al final, bueno, estas cosas me motivan, me veo implicado porque veo que son problemas reales que afectan a los jueces y por extensión y directamente además a los propios ciudadanos y yo creo que bueno, ahora me siento con fuerza y con ganas de pelear por esos intereses comunes, ¿no?, como digo, de toda la carrera judicial y del propio ciudadano y bueno, pues sí, ahora estoy efectivamente en la gestora de Foro Judicial Independiente, ahora más en la condición de presidente elegido hace unos días y bueno,
Bueno, pues nada, esto es una carrera de relevos. Ahora me veo con fuerza y con ganas para tirar del carro, para luchar, como decía, por la independencia judicial, por preservar los derechos profesionales de los jueces y magistrados del país. Y bueno, pues cuando me agote, que tendrá que venir, pues daré el relevo a otro compañero que vendrá con las mismas ganas e ilusión por hacer lo mismo. Al final, unos nos vamos pasando el relevo a otros o nos vamos subiendo a los hombros de otros para luchar por lo que yo creo que es de todos, porque al final, cuando hablamos de pelear o luchar por la independencia del Poder Judicial, ¿no?, por la despolitización del Poder Judicial, evidente que peleamos, ¿no?, por algo que corresponde o que es patrimonio de todos los ciudadanos, pero que cuando peleamos también por las condiciones profesionales de los jueces y magistrados, por mejorar estas, también estamos peleando porque el ciudadano reciba una mejor justicia, una justicia de mayor calidad. Cuando los jueces tienen tiempo para reflexionar y dar una respuesta pensada, ¿no?, al ciudadano sobre ese asunto, es más fácil que esa solución sea correcta y no sea equivocada o que pueda ser equivocada. Entonces, cuanto más tiempo tengamos para pensar, mucho mejor justicia recibe el ciudadano. De vez en cuando los he visto concentrados delante de las torres por algún tipo de protesta. La última fue en defensa de una jueza que hace tiempo pues, fue atacada a la salida de un juzgado. Pero mi pregunta no va por ese tema, sino pregunta va, las asociaciones, la suya u otras, terminan por presionar, terminan por funcionar, por quitar esa despolitización que, por cierto, cada vez es más pública, lo cual es irónico también. Sí. O sea, al menos es cada vez más conocido que el tema no va bien. Sí, ahora es curioso porque en vez de avanzar en la concienciación de que, bueno, concienciación que yo creo que existe, pero desde los responsables públicos y políticos, en vez de recepcionar esa preocupación que hay en la sociedad sobre efectivamente esa politización de la justicia, parece que lo hacen todavía más burdo, lo hacen todavía más evidente y lo están, el lenguaje que están empleando o las formas que están utilizando evidencian todavía mucho más esa politización. Quiero decir que antes las formas al menos se guardaban y los que denunciábamos esos tejemanejes o esas cuestiones que a nosotros nos parecían que eran contrarias a la separación de poderes o a la independencia judicial podían incluso tildarnos de exagerados o de locos. Sin embargo, hace un par de años al menos, podemos decir que ya, que ancha es Castilla y que las formas se han perdido totalmente y que ya no hay miedo en decir que estos jueces son para ti y esto es para mí y que yo voy a votar a los tuyos, aunque sea con la nariz tapada, pero bueno, como son los que te corresponden a ti, evidenciando que todo eso es un juego de poder político, de reparto de cuotas y donde la independencia de los tribunales o el prestigio profesional de quienes los componen, pues queda totalmente absolutamente al margen, porque lo importante es que cada uno tenga su cuota de poder en determinados organismos institucionales o constitucionales, más que, como digo, la labor institucional de ese órgano. De hecho, voy a mojarme y voy a matizar por eso del famoso. No me gusta este término, pero voy a hacerlo para que nadie piense equivocadamente de lo que voy a decir. Hace lustros, por no decir decenios, el juez era un ser invisible, bajo mi opinión. Yo me acuerdo cuando era un niño, muy niño, ahora voy a dar un dato y más de uno va a decir qué edad tiene este hombre, que tenía periódicos, mis padres, en revistas en la casa, y leí por encima algo que me resultó curioso el nombre, que no entendí en aquel momento, los casos Sofico y los casos Matesa, que para los que la gente no lo sepa, fueron casos de corrupción sobre todo inmobiliaria, si mal no recuerdo, en el régimen anterior. Entonces hubo los típicos juicios y la típica polémica informativa que había incluso hasta en el régimen anterior. Quizás, supongo que era para evitar un poco la crisis política, pues se permitía que se hablara de esos robos empresariales que había en ese momento. Pero sí me di cuenta de algo, me di cuenta de que los jueces no existían. O sea, había un juicio, había una investigación, había una sentencia y se hablaba de todo ello, pero no del juez o de los jueces, que generalmente eran tres, no del juez o los jueces. Ahora sí, ahora como haya un caso determinado, el que sea, ya no digo político, que sea un tipo de violación, un caso de sangre, lo primero que se ve es ¿y quién va a ser el juez? Y cómo bueno, me acuerdo del famoso, que lo podía entender, me acuerdo del famoso tema del secesionismo catalán, que se habló más de qué jueces iban a componer la mesa, sobre todo del juez, un poco número uno, quién iba a ser elegido, que de la investigación en sí, de los acusados, de sus abogados. Era siempre, todos los días teníamos siempre la misma noticia. ¿Qué ha dicho el juez a tal abogado? ¿Qué ha dicho el juez a tal acusado? ¿Qué ha dicho el juez a tal testigo? Era el protagonista completamente. Y a mí eso me parece mal. Sí, coincido que eso es síntoma de lo mal o la mala situación en la que nos encontramos. El juez nunca es protagonista, como no es nunca un árbitro en un partido de fútbol. Si se habla del árbitro malo, ¿no? Pues eso un poco. ¿Qué ocurre? Que el debate de la actualidad está muy polarizado. Ahora o se es de derecha o de izquierda y no cabe otros argumentos que el posicionamiento ideológico. O se es muy del Madrid o se es muy del Barça. Ya juegue bien el Madrid o el Barça, yo voy a apoyar a los míos y voy a criticar a los otros, ¿no? Y un poco en esa situación, propiciada además por esa politización, como decía, del órgano superior, ¿no?, del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, traslada la errónea impresión al ciudadano
de que los jueces somos todos de derechas o de izquierdas, que efectivamente lo somos, pero lo que le traslada es la opinión de que los jueces deciden conforme a sus convicciones políticas. Entonces, como a ello, como digo, a ello ayudan muchísimos responsables públicos criticando resoluciones judiciales, no con argumentos jurídicos, sino pues hablando de los antecedentes familiares o no del juez o magistrado, da la sensación de que, claro, que el juez que va a decidir si tiene apellidos compuestos, por ejemplo, ¿no? ¿O qué va a decir este juez si un día ya condenó al PP por otro asunto que no tiene nada que ver con este? En fin, entonces hay como un cierto intención de hacer una radiografía del juez que conoce de un asunto como si eso fuera a predecir el resultado o la decisión. Y todo consecuencia, como digo, de la creencia de que los jueces decidimos por nuestro sistema personal de creencias o ideologías o por nuestras opiniones, nada más lejos de la realidad. Pero se está trasladando eso por parte de muchos responsables públicos, a lo que no ayuda, como digo, la impresión que hay en general, dada la politización del Consejo de Poder Judicial, de que todos los jueces estamos politizados. Leí con cierta ironía un comentario irónico sobre que si un juez iba a realizar un juicio en cuestión o iba a presidir un juicio y tenía nombre compuesto, como ha dicho usted bien, y su padre era juez o fue juez, estaba ya frito. O sea, ya absolutamente todos los medios ya le investigaban para bien o para mal. No le cuento si encima salen las páginas del Corazón, que esa es otra historia. Pero también. Pero ¿hasta qué punto un juez puede opinar? Y lo digo con sinceridad. A mí las redes, y también voy a quedar otra vez un poco mal, no me convencen. Sobre todo porque todo el mundo opina, no por el hecho de opinar, sino que opina con conocimiento de causa de un conocimiento que no conoce. Y de hecho, curiosamente, las redes sentencian. Totalmente, o sea, no investigan. No. Es una sentencia, más suelen ser durísimas, las sentencias de las redes, e inmediatas, tipo juez Dredd, este juez de los cómics. Entonces, ¿hasta qué punto un juez puede opinar con cierta libertad? Por ejemplo, pongo el ejemplo, no citaré el nombre, porque ya lo conocemos, el juez tan polémico que ahora sí está en el Tribunal Constitucional. Entonces, ciertamente, era un hombre que opinaba mucho en los últimos años, con cierta dureza, sobre una determinada ideología. En este caso, criticó mucho a Zapatero. ¿Hasta qué punto un juez, no digo que pueda o no pueda, puede, debe, no debe ser prudente? Muy buen matiz, porque yo creo que como poder podemos. Los jueces no somos ciudadanos de segunda categoría en cuanto a derechos fundamentales y tenemos reconocido como coerción el derecho a la libertad de expresión. Dicho así por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, tenemos en ese sentido el mismo derecho a libre pensamiento, a libre opinión, ¿no? Y expresión de los mismos. Otra cosa, efectivamente, es que estamos en un estado actual, además, pero la sociedad, me voy a permitir decir que es todavía un poco inmadura. Como he dicho, sigue pensando que los jueces y magistrados decidimos conforme a nuestro sistema personal de creencias, opiniones o ideología. Eso no es así. Nuestro trabajo no se reduce a decir conforme simpatías o apegos personales. Para eso no hace falta tantos años de preparación y de estudio, evidentemente, ¿no? Decimos conforme las pruebas que nos dan en ese caso concreto y conforme al derecho que hay que aplicar. No hay más, ¿vale? Pero al ciudadano, y cada vez más parece entender que decidimos conforme a nuestra ideología. En ese sentido, en una sociedad inmadura a la que no hemos sabido trasladar en qué consiste nuestro trabajo, ¿no? Y la importancia del mismo. Claro, en este estado actual, que un juez, ejerciendo su derecho fundamental libre de expresión, opine de un lado o de otro del espectro político en un asunto polémico, por ejemplo, claro, transmite a la ciudadanía la sensación de que ese juez no es imparcial, de que ese juez, dado que es de izquierda o de derecha visiblemente, no resolverá los casos con imparcialidad, sino que lo hará, como digo, movido por su sistema ideológico. Como digo, no es así, pero la impresión es la que es. Y claro, los jueces tenemos que ser imparciales, pero también tenemos que parecer imparciales, porque la confianza del ciudadano es vital para ejercer pacíficamente nuestro trabajo, ¿no? Y con la confianza en la institución de justicia es vital para que el ciudadano, pues de alguna manera, se amolde, ¿no?, a la sentencia que dicta el juez y la cumpla. Evidentemente debe transmitirle credibilidad, ¿no?, de que el juez ha decidido con objetividad su caso. Claro, para no perder esa apariencia de imparcialidad es porque los jueces tenemos una serie de cortapisas ya de carácter ético, no ya jurídico. Como digo, tenemos libertad de expresión la que queramos, pero desde el punto de vista ético sí existen constantes recomendaciones a la prudencia, a la moderación, a no entrar en debates políticos. Como digo, no porque no tengamos derechos, sino porque hay que tratar de transmitir a la sociedad que la justicia es total y absolutamente imparcial, aunque los miembros, como digo, que conforman la justicia, pues tengamos, como digo, nuestras opiniones sobre los temas y demás, pero que no las llevamos a nuestro trabajo. Como yo digo, descuelga las togas y deja en la percha pues tu sistema de creencias, de opiniones e ideológicos. Pero el ciudadano, como digo, o la sociedad en general, todavía no está preparada, y no sé si estará algún día, para ver que un juez, o para analizar que un juez muy de izquierdas
arremeta contra un gobierno de derecha y después pensar que ese juez va a ser objetivo, ecuánime e imparcial en su trabajo. Eso todavía no lo percibimos, no sé si realmente si algún día la sociedad estará preparada para distinguir entre lo que opina un juez y lo que es el trabajo del juez. Para ver si alguien es bueno o mal juez hay que ver su trabajo, no lo que opine respecto a un asunto político, ¿no? Pero como digo, no sé si llega a este asunto y entre tanto llega, pues yo creo que sí que tenemos un deber ético, que no jurídico, de ser expresarnos en redes sociales de forma moderada, pausada, en fin, tratando, como digo, de ser conscientes que cuando hablas tú en la red social como juez, representas, aunque no lo quieras, a una institución, a un poder del Estado. Y eso, de alguna forma, como digo, aunque no quiera, aunque no me guste, pero me obliga, como digo, a ser prudente, como bien decía. Como periodista, y antes de continuar en cierto modo con la entrevista, siempre me ha resultado memorable, soy hombre de letras, soy hombre de escribir, cuando se presenta una sentencia y el juez, en cierto modo no, evidentemente explica la razón de su sentencia. Puede haber sentencias sencillas y la explicación sean 8 o 9 páginas, o esas famosas sentencias tan públicas y tan históricas que pueden ser algo así como 20.000 folios, ¿no? Además se dice, los periodistas decimos 20.000 folios. ¿Quién ha escrito eso? Pues escribe. Y sobre todo porque cuando he leído algunas, tengo algunas compañeros y compañeras que son mejores que yo en el aspecto de leerse una sentencia, además les gusta. Yo me quedo siempre impresionado, está muy bien descrito desde el punto de vista literario, luego puede estar de acuerdo o no, pero está ahí tiene un comienzo, tiene un nudo, tiene un desenlace, tiene un desarrollo, no digo irónico, pero sí como histórico, y luego tiene todas esas razones jurídicas que ustedes tienen que poner y decido lo que tengo que decidir por estas normas, por esta ley, en fin, todo esto supongo que para que los abogados de turno recurran bajo este párrafo, no estoy de acuerdo con aquello, claro, eso lleva mucho trabajo, y es una sentencia, perdón, es un juicio, y ustedes, perdón por la estadística, sé que es un poco quizás de poco gusto, pero un juez, aquí en Melilla, ¿cuántos juicios puede realizar al cabo de un año? En su amplísima disparidad de tipos de juicios. Por poner los números que yo tengo, y teniendo en cuenta que el trabajo que yo tengo es moderado en relación con el que tienen otros compañeros míos aquí en Melilla o el resto de España, yo puedo acabar al año con unas 350 o 400 sentencias. Casi una al día. Que casi una al día, efectivamente. Que, claro, algunas serán más complicadas y me requieren varios días y otras a lo mejor en 2 tardes he podido sacar 3 o 4, dependiendo, como digo, de la complejidad del asunto. Pero sí, para mí esa forma de ver una sentencia como una historia es como yo la veo. A nosotros nos presenta una parte una historia sobre lo que ha sucedido, la otra parte presenta otra historia de lo que cree que ha sucedido y con esas 2 historias el juez tiene que conformar la suya, pero además tiene que explicar, motivar las razones de su decisión y llevar, o a mí me gusta hacerlo así, no sé las veces que lo conseguiré, pero me gusta llevar al lector de la sentencia, el abogado o el propio ciudadano, de A a B, de B a C y de C a D, de que vaya viendo por qué la consecuencia de mi decisión va a ser esta, pero se basa en, pues, este testigo que ha dicho esto y a mí no me convence por esto, o si me convence precisamente por lo otro, o en estos documentos un poco, va guiando o trata de guiar al lector de la sentencia de los hechos al derecho. Y le das al final un resultado. Yo de pequeñín, y ahora me va a permitir la licencia personal, siempre me ha gustado leer, y yo de pequeñín que leía decía, qué bonito tendría que ser ganarse la vida escribiendo. Y al final me estoy ganando la vida escribiendo. Evidentemente no hago florituras literarias en una sentencia porque es un documento técnico, ¿no? Y tiene otro objeto, pero bueno, al final me estoy ganando la vida escribiendo, redactando, explicando, fundamentando y bueno, para mí, como digo, valga la licencia, para mí es la profesión más bonita del mundo que hay. Bueno, siguiendo un poco en la línea de la entrevista, en este tiempo, si bien se ha cruzado el COVID, que ha paralizado, ralentizado todo, no lo ha parado todo. Incluso el Parlamento, el Congreso estuvo cerrado un tiempo, pero luego han seguido, y entre otras cosas ha habido nuevas normativas o nuevas normas o nuevo enjuiciamiento criminal. Y entre ellos ha habido uno que se hizo famoso sobre todo porque salió al poco tiempo de un drama. Esto es, creo que fue un niño asesinado por su padre, al cual pues le tocaba tener al padre. Le faltó tiempo al estatus político para cambiar una normativa, el enjuiciamiento criminal, de tal forma que, a día de hoy me parece, un padre el cual se estime que puede tener algún tipo de duda, ser peligroso para entendernos, puede la justicia decidir que el padre no vea a los niños en ningún caso. Y usted discutió el tema, y usted criticó el tema, diciendo que era muy peligroso, que era poner la base de que si eso además se exponía o se expande a otros términos, podría ser la base para
no solamente coartar la libertad, sino algo incluso que cabría casi no decir por el miedo que da, que es el tomar decisiones por flash, por tener decisiones por temas viscerales, por dramático que haya sido el caso, que fue dramático, la verdad es que lo fue. Y ve usted, ¿se han dado ya casos en Melilla de que han tenido que tomar usted la decisión, ustedes, de tal padre no puede ver a tal niño porque la ley me dice que este hombre puede ser peligroso, violento? Sí, a ver, quiero aclarar que de siempre, fiscales y jueces, hemos tenido herramientas legales para el caso de que efectivamente se apreciara razones objetivas de que un progenitor, por ejemplo un padre, puede ser peligroso para su hijo, adoptar medidas de restricción o incluso de eliminación o prohibición de régimen de visitas o de guardas y custodia. Es decir, que las herramientas legales siempre han existido, como siempre, eso ha dependido de las pruebas que se presenten en el acto y de los indicios que se aprecien, ¿eh? Con eso nunca ha habido problemas. Lo que se ha establecido como norma es que la mera denuncia de un delito, que si es él el que lo comete contra ella, de violencia de género, pero también si fuera denuncia de él contra ella sería violencia doméstica, cualquier denuncia de un progenitor contra otro ya automáticamente, es decir, sin entrar a valorar realmente qué es lo que hay detrás de esa denuncia, sin dar tiempo a avanzar el proceso penal hacia dónde tiene que ir, a ver si esa denuncia se confirma o no se confirma, pues ya automáticamente supone la privación del régimen de visita a los padres o las madres que estén en curso en ese momento en un procedimiento de separación o de divorcio. Ese automatismo, es en quitarle al juez la posibilidad de valorar el caso concreto, que es lo que hacemos siempre, tenemos las normas, pero tenemos que ver si se ajusta o no al caso concreto, tenemos que valorar no lo mismo el caso A que el caso B y que el caso C, aunque por fuera puedan parecerse mucho, ¿no? Pero lo que ha hecho ha sido la ley, esta reforma legal, quitar de en medio al juez, decir no, yo estoy en la ley y digo que automáticamente tú no valores el caso concreto, automáticamente cualquier denuncia, independientemente de su credibilidad, independientemente de los indicios que la aporten, independientemente de su recurrido procesal, que puede que se quede en un archivo, por ejemplo, pues va a detener las visitas que el progenitor, padre o madre, pueda tener sobre su hijo. Esto es lo que, este automatismo es lo que yo criticaba por entender que es contrario a la presunción de inocencia, puesto que toda persona, incluso los denunciados, tienen derecho a la presunción de inocencia, más que nada los denunciados, ¿no? Hasta que no se pruebe su culpabilidad, pues no se les puede atribuir consecuencias. Ese automatismo no teníamos muy claro cuando se aprobó la norma cómo se iba a desarrollar. Y a día de hoy, cuando llevamos poco más de 2 meses de entrada en vigor de esa norma, que entró el 3 o el 5 de septiembre, sí, ya no recuerdo, no tengo yo noticias de que se haya aplicado sobremanera en Melilla. Teniendo en cuenta que yo no conozco estos asuntos directamente de familia, puesto que no es mi jurisdicción, sí que he hablado con este tema hace un par de semanas con algunos compañeros que llevan asuntos de familia y me decían que no habían tenido asuntos de este calibre o que no habían visto la necesidad de aplicar automáticamente de aplicar, mejor dicho, este automatismo legal. Habrá que estar, igual todavía es un periodo demasiado temprano o bien, como digo, no hablé con todos. Igual otros compañeros habían tenido esa experiencia, pero a mí no me ha llegado que a día de hoy esté siendo un problema esto. Como he dicho bien al principio, la gente tiene una idea extremadamente equivocada de lo que es un juicio. Estamos todos con la idea anglosajona, que a su vez es falsa, porque no nos deja ser flashes de película, donde un juez decide en ese momento, en algún tipo de juicio, algún tipo de sentencia, o bien decide en poco tiempo, al día siguiente y cosas así. Y decide, o bien el jurado le pasa y entonces el juez decide el tipo de castigo y lo decide en poco tiempo. O eso dicen las películas. Y no es así. Aquí en España, que yo sepa, hay un sistema que se llama la instrucción, que no deja de ser una investigación. O sea, ustedes investigan, cual detective privado, o público, me da igual en este caso. Y eso lleva tiempo, puede ser fácil al principio o extremadamente complicado, los típicos casos de corrupción con tropocientos mil protagonistas, y obviamente eso lleva tiempo. Si la investigación en cuestión, la instrucción, lleva a un posible enjuiciamiento, pues hay juicio. Si no lleva, pues no hay indito de delito, que es la famosa frase que decimos los periodistas. Y todo esto viene a cuento de que eso lo van a hacer ahora los fiscales. O eso dice, o eso parece. Y entonces, claro, están ustedes no solamente enfadados, sino hasta preocupados. Quiero que sepa que vi o escuché el duelo dialéctico interesantísimo que tuvo usted con una fiscal, mujer excepcional, por cierto, era una referencia de la inteligencia, en este caso jurídica, por la parte de ella. Sobre todo fue un duelo que a mí me encantó. Ya quisiera ver duelos políticos así entre cargos políticos. Bueno, ¿cómo está el tema? ¿Les quitan también eso? Sí, a ver, lo primero que hay que aclarar es que los jueces no tenemos un sentido
especialmente patrimonialista de la investigación penal, de esa primera fase, ¿no?, de la investigación penal, la instrucción, ¿no?, que dice que es, verdad que el ciudadano se cree que se comete un delito y al día siguiente hay juicio, salvo los juicios rápidos, propiamente dicho, ¿no?, que ocurriría eso en la mayoría de los casos, hay que hacer esa investigación, ¿no? Digo, no tiene mucho sentido, la estamos llevando nosotros ahora mismo los jueces y se anuncia una reforma legal para que lo lleve el Ministerio Fiscal, lo lleven los fiscales, ya que dicen, son los que acusan, pues que lleven la investigación y después acusen. Como digo, no se trata, no es que nosotros queramos esa instrucción porque la consideramos nuestra. A mí me da igual realmente a nosotros, a los jueces no da igual realmente quién instruya, si un juez, un fiscal o un consejo de sabios. Lo importante es cómo se instruya. Y ahora mismo el juez reúne en sí mismo unas características que hacen deseable que siga siendo él que lleve la instrucción, puesto que somos total y absolutamente objetivos, también los fiscales, somos total y absolutamente imparciales, también los fiscales, estamos sometidos al imperio de la ley, también los fiscales, pero nosotros somos independientes y los fiscales no lo son. Y esa cualidad, que está expresamente pedida en la Constitución española, en virtud de la cual yo puedo investigar a cualquier persona y nadie puede decirme por dónde he de llevar yo esa investigación, es decir, pudiera ser que a lo mejor un alto cargo judicial del Consejo Nacional del Poder Judicial, preocupado por la deriva de la investigación criminal, llamase a un juez de algún pueblo perdido que está llevando esa instrucción para indicarle cómo debe hacer. El compañero puede ser muy educado y yo le aconsejo, si algún compañero alguna vez recibe alguna de estas demandas, que yo no conozco todavía ninguno que la haya recibido, pero que efectivamente sea muy educado, a continuación cuelgue el teléfono y haga lo que le dé la real gana. Porque lo bonito de ser juez, instructor, pero ser juez, es que no existe ningún instrumento por el cual el Consejo ni nadie pueda obligar a un juez a decidir en un sitio o en otro sentido. ¿Qué ocurre? Que los fiscales sí están más indefensos que los jueces, debido a que ellos tienen un principio de jerarquía que está pensado en principio para coordinar y unificar la respuesta que da el Ministerio Fiscal, ¿no?, a los delitos, que no sea distinto lo que ocurra un fiscal por la mañana y lo que diga un fiscal por la tarde, ¿no?, porque son todas las mismas fiscalías, pero bajo ese principio de jerarquía que existe, ¿no?, de dependencia jerárquica, también se dan instrucciones particulares a los fiscales por parte de sus subjefes. Claro, están más indefensos ante la posibilidad que ese tipo de instrucciones no se ajusten a criterios jurídicos, sino a criterios de oportunidad política. Un fiscal diría, pero bueno, eso sería una instrucción ilegal, y yo diría, efectivamente, pero en ocasiones el fiscal se verá más o menos compelido a tener que obedecerla, porque de su jefe, y al contrario ocurre con los jueces, no solo depende la distribución de su trabajo, sino sus días de vacaciones, sus días de permiso, en fin, la clase de juicios que lleva, si se carga solo, por ejemplo, de los juicios que nadie quiere, o si se carga de los juicios que más bonitos desde el punto de vista jurídico. Es decir, que las condiciones profesionales del fiscal dependen de su fiscal jefe. Si ese fiscal jefe le da por dar instrucciones que no son válidas conforme a ley, pero porque hacen decidir o condicionar el trabajo del fiscal conforme a criterios políticos, es decir, estaría siendo un mal jefe, ¿no?, sin duda alguna, el fiscal que recibe esa orden está más indefenso de lo que está un juez. Como digo, un juez total y absolutamente independiente. No existen herramientas por las cuales me puedan presionar. Mi juzgado es el que es, nadie me puede mover de ahí. Mi trabajo es el que entra en el juzgado. Mis días de vacaciones son los que establece la ley, me los pido y nadie me puede decir nada. No ocurre, como digo, con los fiscales que están más indefensos ante los posibles abusos de un jefe que no haga su trabajo. Igual que nosotros podemos tener un vocal del Consejo, por ejemplo, que hiciera esa llamada y no podría influirnos, un fiscal jefe que hiciera esa llamada a un fiscal instructor sí podría llegar a influir, porque, como digo, ese fiscal se encontraría más indefenso ante ellos. Si además anudamos que el fiscal jefe lo nombra a su vez otro fiscal jefe y ese a su vez lo nombra el fiscal general del Estado, que a su vez lo nombra el Gobierno de la Nación, existe el riesgo que no existe en judicatura de que decisiones políticas desescalen y se filtren hasta los jueces de base, los posibles y futuros jueces fiscales de instrucción, que llevasen esa investigación fiscal en caso de que efectivamente llevasen. Como digo, no estoy diciendo ni hablando mal de mis compañeros fiscales, todos excelentes profesionales con la misma formación que pueda tener yo o más, especializados además muchas veces en delitos, cosa que no ocurre con los jueces, pero que el sistema yo creo que lo deja, como digo, en riesgo o en riesgo de indefensión ante posibles abusos de quienes pudieran ser sus jefes, que en última instancia sería, como digo, un jefe de carácter político. De ahí que nuestra preocupación como jueces de que a los fiscales den la instrucción de los delitos, ¿de acuerdo? No porque sean fiscales, no porque no estén preparados, sino porque su propio sistema hace que no estén tan blindados como lo estamos nosotros, que sí somos independientes. Ellos son autónomos y nosotros somos independientes, que es un plus más, es algo más. Me preguntaba al principio y ya termino.
¿Cómo está ese asunto? Ahora mismo está en vía muerta. Hubo un intento real, un anteproyecto de reforma del enjuiciamiento criminal para dar a los fiscales la instrucción. Ocurre que ello requiere de una gran inversión económica, porque claro, de repente hay que sacar, ya los fiscales son pocos, muy pocos para los que tendría que haber en España, con lo cual si además quieres darle la instrucción de todos los delitos, tendrías que multiplicar por 2 o por 3 el número de fiscales que hay en el país. Eso supone dinero. ¿Y qué hacemos con los jueces de instrucción? ¿Obligas a juez a hacerse fiscal? ¿Eso es contrario al estatuto profesional? En fin, no queda claro cómo hacerse. Pero además, parece que el hecho de que, de que la que era anterior ministra de Justicia haya pasado a ser fiscal general del Estado... Pinta mal. Sí. Ha arrojado estas dudas que podía tener yo, ¿no?, sobre ese riesgo que tienen, ¿no?, los fiscales de poder ser influenciados, ¿no?, en contra de su profesionalidad, ¿no?, por un jefe que no está haciendo bien su trabajo. Como digo, ese riesgo parece que se torna más palpable si resulta que hay ese trasiego entre fiscales y política, que es justo lo que nosotros estamos denunciando, ¿no?, la posibilidad de que la política finalmente pueda de alguna forma encontrar el modo de infiltrarse en la instrucción de los delitos. Y eso que nos dicen, estáis locos, eso no va a pasar jamás, pues claro, de repente tenemos eso, una ministra de Justicia que pasa a ser fiscal general del Estado con todas las connotaciones políticas que ello supone, y eso ha arrojado incluso a los defensores de este sistema de instrucción un jarro de agua fría, porque, claro, toda su defensa de que ellos son tan profesionales como los jueces, como digo, no soy yo hablando de profesionalidad, ¿no?, sino de sistema, pues de alguna forma, como digo, le desdice esta cuestión, o declaraciones del presidente del Gobierno diciendo de qué depende la Fiscalía, ¿no?, de quién depende la Fiscalía. Bueno, eso no ha ayudado y no ha creado el clima adecuado para hacer el cambio, y ahora mismo está en stand-by. Ha citado usted un dato estadístico que debo preguntar, lo hice hace 3 años y vuelvo a hacerlo. Entiendo que, como siempre, faltan fiscales, porque abogados no, abogados hay, pero faltan fiscales y faltan jueces, y bastantes además. De hecho, faltan presupuesto para el Ministerio de Justicia, que es una especie, siempre ha sido como... No ha sido precisamente niña bonita para ninguna administración, la verdad es que es una especie de tópico, pero que siempre se cumple. Así que, ¿cómo está el tema? La situación, ¿cuántos? Además, se lo pregunto incluso como miembro de la gestora, como representante casi sindical, no sé si decirlo así, sí. En cierto modo, ¿cuántos jueces necesitaría España para estabilizar el tema? Porque a nivel de la media europea, o fiscales... Estamos muy lejos de la media europea en cuanto a jueces y fiscales, estamos a 11, 12 jueces cada 100.000 habitantes, cuando la media es 21, estamos a 5 fiscales cada 100.000 habitantes, cuando la media es 9. Es decir, que estamos muy por debajo de lo que es la media, o sea, que ya hay países que sobrepasan. Para ponernos al día, claro, es que también el ciudadano tiene que decir, bueno, que haya pocos jueces no sería malo si hubiera pocos asuntos, totalmente de acuerdo, pero el problema de España es que reúne en sí 2 cualidades que solo son cualidades entre comillas. El primero, somos uno de los países más litigantes, tenemos un índice de litigiosidad muy alto en relación al resto de países de nuestro entorno, y a continuación tenemos muy pocos jueces para resolver. Claro, la fórmula es muy fácil, ¿no? A muchos asuntos y pocos jueces igual a retraso, sobrecarga, lentitud, efectivamente. Claro, de inmediato lo que haría falta sería que durante 4 o 5 años se sacaran convocatorias de 400 plazas de jueces para empezar a resolver el problema. Que ya digo que no es un problema solo de invertir en justicia, que también, sino de saber invertir, porque a veces España ha tenido una buena curva de inversión en justicia en comparación, por ejemplo, con otros países de nuestro entorno, pero no la ha dirigido al meollo, donde hace falta para paliar este retraso. Es decir, hemos tenido un coche que no corría mucho y hemos dedicado dinero a pintarlo, o a cambiarle las lunas, o a embellecerle las juntas. Y claro, así no hace que el coche corra más, ¿no? Y eso es lo que es la sensación que tenemos en justicia, que cuando se ha decidido vamos a invertir en justicia, no se ha hecho donde se debía. Como digo, a corto o a medio plazo habría que invertir en jueces. De luego, a largo plazo lo que habría que hacer es reformas legislativas con sentido común y cabeza para de alguna manera cortar trámites procesales sin pérdida de garantía y también, por supuesto, potenciar legislativamente hablando medidas alternativas para la resolución de conflictos, que no sea todo pasar por el juzgado. Sienten aquí en Melilla, no la presión, pero sí un poco el hastío, hay que buscar aquí las palabras en una entrevista como esta, el hastío un poco de las denuncias políticas, del gremio político. Lo digo porque recuerdo que hace uno que ya es un poco veterano, hace unos 15 20 años los políticos no es que no se denunciaban, pero en cierto modo todavía existía ese término de intentaremos evitarlo, no hay que judicializar la política o politizar la justicia, pero ahora ya no. Ahora, al menor enfrentamiento dialéctico que haya entre ruedas de prensa,
Los periodistas ya veteranos sabemos que esto seguro que lo denuncia el otro, y le falta tiempo. Yo no sé si hay un juez entre ustedes aquí en Melilla que le toque todos estos entuertos. Y el hombre, por ejemplo, creo que ayer o antes de ayer, un juez ha soltado una sentencia, bueno, o al menos ha dado la opinión debida por si el presidente de la ciudad autónoma, si está el grupo mixto, si deja de estarlo. Y con esa, otras muchas, porque luego además están los recursos, ¿no? Bien vía pena, bien, sobre todo a través del tema del contencioso. Están un poco hartos. No, bueno, no estamos hartos porque es nuestro trabajo, es decir, cada asunto que nos viene al juzgado tenemos obligación de resolverlo, poner atención y nuestra ciencia, ¿no?, y técnica en solventar el problema del ciudadano, que al final no deja de ser eso lo que nos trae, un problema que nosotros tenemos que resolverle. Lo que sí coincido con su impresión es que parece que de unos años acá existe, por decirlo así, cierta ligereza a la hora de plantear los asuntos al juzgado. No porque no deban de plantearse, es decir, cualquier formación política, cualquier político que considere que se ha infringido la ley, tienen los tribunales abiertos para procurar la salvaguarda de sus derechos o de lo que considere eso por descontado. Pero es cierto que las diatrabas políticas en ocasiones bueno, pues se quedaban en el ámbito político y no ascendían a llegar a los tribunales. De unos años para acá nosotros nos hemos muchas veces convertido, muy a nuestro pesar, en árbitros de la política local o de la política nacional y bueno, no dejamos de desarrollar un papel institucional que se nos ha dado, como digo, resolver los conflictos que nos vienen dados, pero sí en ocasiones echamos de menos más mano izquierda a la hora de resolventar los conflictos, ¿no? Decíamos, o decía yo, que somos un país muy litigante, pues eso también se ve en nuestra clase política, que efectivamente, pues bueno, cuando hay una discrepancia, que en ocasiones a lo mejor no tendría la entidad suficiente para ser conocida por un tribunal, pues prefiere, como digo, está en su pleno derecho en llevarlo a los juzgados de tribunales para que se solvente ahí el conflicto. Y claro, tiene que saber el ciudadano, tiene que saber los responsables políticos que la decisión del juez nunca va a ser política, va a ser jurídica, y eso muchas veces no satisface bueno, el interés del que va al juzgado, o a lo mejor tampoco satisface el interés de ninguna de las partes, porque, como digo, la solución que aporta un juez es una solución jurídica, técnica y no política, y a lo mejor lo que hay en el trasfondo es un problema de índole político que sería más fácil solucionar con herramientas o con los instrumentos de la política que con los instrumentos o herramientas judiciales, que, como digo, estamos más encorsetados, ¿no? Estamos más constreñidos. ¿Por qué se hizo juez y no notario, por ejemplo? De hecho iba para notario. Sí, mi abuelo, cuando yo era pequeñito, me decía que los que vivían bien en este país eran los registradores y los notarios. Me perdonen los registradores y los notarios que me estén oyendo, yo solo reproduzco las palabras de mi abuelo. El caso es que eso debió de calar en mí y, bueno, como siempre se me dieron bien los estudios, pues al final empecé Derecho pensando que, bueno, que iba a hacer valer esa capacidad que tenía, ¿no?, de estudiar para sacar una posición que me permitiera vivir cómodo. Yo siempre había pensado en el tema de los jueces, porque, bueno, siempre he tenido, creo yo, un alto sentido de lo que es justo o es injusto. Mis hermanos, somos 4, pues siempre recurren a mí para solucionar algún tipo de conflicto, recurrían a mí para solucionar algún tipo de conflicto, porque sabían que aunque me llevasen mejor con uno o con otro, iba a darle la razón al que yo creía que la tenía, ¿no? Pero me echaba para atrás el hecho de que la oposición a la judicatura, para el que no lo sepa, son entre 3, 4, 5 años estudiando, pero después son 2 años de escuela judicial. Es decir, que para aquellos que dicen que solo memoria, no, pero nosotros estudiamos de memoria, pero sabiendo y entendiendo. Es imposible estudiar 370 temas de memoria si no los comprendes y los relacionas entre sí. O sea, es imposible, salvo que tenga una memoria de esas privilegiadas de carácter fotográfico que tiene, pues no sé, un 0,000% de la población mundial, ¿vale? Tienes que comprender, pero es que además, después de aprobar la oposición, que efectivamente es un ejercicio memorístico, tienes 2 años de prácticas antes de que te suelten al juzgado. A mí esos 2 años como me pesaban mucho, decía, voy a estar yo 4 o 5 años, me llama la atención, pero y al final no empecé en notarías, pero al final, pues la vida, que no dice un dicho, ¿no?, que si quieres hacer reír a Dios, haz planes, ¿no? Pues me llevó al final, por otro día, acabé volviendo a lo que del principio me llamaba la atención y estudiando judicatura, para descubrir que, a pesar de sus sinsabores, a pesar del maltrato institucional de que somos objeto, a pesar de que creo que somos un poder judicial en minúscula, ¿no?, por muchas veces por el trato que se recibe, como decía antes, creo que es una de las profesiones más bonitas, si no la más bonita que hay, y estoy muy satisfecho y contento de esa elección. Al final estamos haciendo sobre todo un servicio público. El ciudadano tiene un problema porque le han robado, tiene un problema con una administración o tiene un problema con su vecino y viene al juez a que solucione. Y el juez lo que hace es
darle una solución a ese problema. Yo creo que eso es estar en una posición muy bonita en la sociedad en donde se siente uno útil, ¿no? Y como además encima puedo hacer lo que me gusta, que es escribir, pues bien sobre hojuelas. Iba a preguntar por si algún joven o alguna joven se atreve, cuál es el proceso. Hay que estudiar Derecho, obviamente, no sé si son 4 años, yo no tengo muy claro, y exactamente, de 3 a 4 años de estudio de oposición no te lo quita nadie. Bueno, la media es no sacar la oposición, pero los que lo sacan, los que sacan la oposición y luego estudian hasta 3 o 4 años. Los 2 años de academia, por llamarlo de alguna manera. Escuela judicial, 2 años de escuela judicial, que a veces se alargan a 3, y después ya te dan un juzgado y empieza ya. Entonces, claro, yo cuando empecé mi primer juzgado allá en Navarra, en un pueblecito llamado Tafalla, yo estaba bastante seguro de lo que yo era parte de mi trabajo. Lo de celebrar juicio y dictar sentencia, evidentemente es algo que voy haciendo mejor conforme pasan los años, la experiencia es un grado, pero para todo, para juez, pero para médico, para futbolista, para cualquier profesión, ¿no? Electricista, el paso de los años te hace ser mejor profesional, ¿no? Si te dedicas a ello, ¿no? Con interés. Pero yo estaba suficientemente preparado para hacer mínimamente con cierta dignidad, con una dignidad mínima, el trabajo para el que se me había preparado. Otras cosas se me daban peor, ¿no? La relación con la oficina pues era una gran desconocida para mí, en la relación con la Administración de Justicia, con los funcionarios, pero sabía hacer mi trabajo. Pues eso, a aquellos que sepan, a pesar de lo complicado que puedo estar yo poniéndolo, les animo a hacerlo si es lo que quieren, porque como digo, esto es muy vocacional, no se estudia esta posición para tener un trabajo de funcionario típico, ¿no? que entendemos, ¿no? de 8 a 3, pero da muchas satisfacciones. Y los sinsabores que da, que los da como cualquier profesión, pues yo, en mi caso, se compensan sobradamente. Con lo cual, era la última cuestión, si iba a aconsejar o aconsejaba a algún chaval que estudiara en su momento pues todo el proceso, todo el camino para ser juez. ¿Se lo aconsejaría a su hijo? Lo digo porque su nombre, Fernando Germán Portillo, es casi compuesto y encima es hijo de juez. Sería hijo de juez. Es compuesto, yo me llamo Fernando Germán, pero mis apellidos son Portillo Rodrigo y al final el Fernando Germán, como es mi nombre oficial, aparece, pero yo nunca me identifico con ese nombre compuesto. Para mí, si dicen Fernando Germán, yo no me vuelvo, porque no me siento identificado. Pero efectivamente, a mi hijo animarle, objetivamente, igual trataría de conducir a mi hijo por otros lares, diciendo el esfuerzo que hay que hacer en tiempo, ¿no? y en sacrificios para sacar esta posición, igual renta más en otro tipo de trabajo que son un poco menos esclavos, entre comillas. Pero si viese mi hijo vocación de ello, pues lo animaría sin duda. Como digo, esto es vocacional. Efectivamente, a aquellos que nos estén viendo, por el mismo esfuerzo que supone sacar judicaturas, puedes estudiar otras posiciones que a lo mejor te dan más tiempo libre o te dan más dinero, con lo cual pues, te compensa de una u otra manera. Lo que no te van a dar es la satisfacción de estar en primera línea para resolver los problemas al ciudadano, para tener la capacidad, ¿no? de decidir sobre la hacienda y la libertad de las personas en orden, como digo, a resolver conflictos. Si viese mi hijo esa motivación o ese espíritu, sin duda alguna lo animaría mucho a ser juez. Pero si no lo veo dudoso, diría, pues dirige tus esfuerzos a sitios donde pueda sacar más rendimiento. Nada que nada porque como padre pues uno siempre busca, ¿no? Lo mejor para sus hijos. Pero yo digo, y si me está oyendo algún día esta entrevista, que insisto, para mí es una profesión muy bella. Pues juez decano, le agradezco muchísimo esta entrevista. A mí me ha entretenido mucho, me pasó hace 3 años que tenía un poco de temor. El juez decano, a ver si iba a salir un poco todo sombrío, y fue realmente interesantísima. De hecho, ocurrió una anécdota que no sé si volverá a ocurrir. Ahora con las redes ocurren 2 tipos de programación. La que ustedes están viendo, los que nos estén viendo en este programa, que generalmente son pocos, pero después la noticia se expande, se corre y entonces ustedes nos ven más a través de las redes. Y me acuerdo que había una especie de cuentavisiones hace 3 años de las Fuentes del Olvillo que hice, que fueron 36 o 37, y bueno, cada uno pues lo veía tantas personas y algunos pues tuvieron un gran éxito, pues por ejemplo Proyecto Hombre, Te Ama, y cuando llegó el juez decano yo tenía mis dudas, el juez decano, no sé qué. Y de repente aquello empieza a subir, no diré la cifra final, pero fue aterradora, fue de un éxito abrumador. Y digo, esto es, se lo pregunté, digo, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos jueces hay aquí? Y claro, empecé a sumar, fiscales, abogados, jueces, curiosidades, el pueblo también, quizás nos salió bastante bien, pero fue de las 36 Fuentes del Olvillo que hice la anterior temporada, fue el que más se vio y con margen. Bueno, yo me sentí muy cómodo en la entrevista, como me he sentido en esta. El mérito no es mío, por supuesto, el mérito es vuestro, del equipo todo y bueno, y del programa, que yo creo que es un formato que entretiene y forma, y eso es muy demandado. Así que espero que no solo mi programa, sino el resto de programas pues tengan ese o más éxito.
Pues decano, muchísimas gracias, de verdad ha sido realmente un placer, ha sido muy entretenido y ha sido hasta divertido. Mire que los temas son serios. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, porque La Fuente del Bombillo, con esa sintonía nuestra, ha vuelto.